¿Estaba Warren Buffett realmente prediciendo un crash en los mercados como quizás el que estamos viendo hoy cuando compraba y vendía acciones hace un par de semanas? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? En este vídeo efectivamente vamos a ir con los últimos movimientos de Warren Buffett, tanto de acciones que estaba comprando y acciones que estaba vendiendo, para intentar entender qué nos estaba intentando decir él mismo con estos movimientos. Antes de empezar os quiero recordar que Warren Buffett es un inversor que lleva muchos años dentro del mercado, así que algo de experiencia el señor tiene, aunque durante los últimos 10 años no ha batido al mercado. Si computamos los, digamos, 40 años que él mismo sí que ha estado invirtiendo, sí que ha batido al mercado, pero efectivamente durante los últimos 10 no. También lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el señor Warren Buffett, con tantos años que ha estado en el mercado, efectivamente, muchos más de 40, efectivamente ya ha vivido varios cíclicos económicos, con lo cual, bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Dicho esto, vamos directamente con estos últimos movimientos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí no es exactamente un 13F, pero bueno, como que sí lo es, son los últimos movimientos de Berkshire Hathaway. Un 13F nos indica qué compañías está comprando y vendiendo esta compañía. Se utilizan para, muy probablemente, mucho más frecuentemente para hedge funds, para grandes inversores, para ver lo que están vendiendo y comprando, pero también se puede utilizar para, bueno, pequeños y otros inversores, como puede ser el caso de Warren Buffett en este caso. Dicho esto, vamos a fijarnos en 4 cosas muy importantes. La primera, ¿qué sector está vendiendo? La segunda, ¿qué tanto por ciento del portfolio estaba vendiendo? Que lo tenemos aquí, disculpad, no es el primero. Y finalmente, ¿qué cantidad tiene ahora mismo? También vamos a querer darnos cuenta de qué cantidad de acciones tenía o representaba esta compañía de su portfolio. Como estamos viendo, entonces, empezando por los primeros tantos por ciento, tenemos un 1,31, un 47,78, un 1,03 y un 2,07. Luego sí, efectivamente tenemos otros tantos por ciento, pero entendéis que son más pequeños y quizás no ilustran tanto la realidad que pueda llegar a representar estos movimientos. No los hace con tanta energía, por así decirlo, con tanta decisión. Si entonces continuamos, y me voy a salir para no salir, tenemos aquí el cambio, es decir, qué cantidad del mismo, qué cantidad de su posición estaba vendiendo. Tenemos aquí obviamente los 100%, estos nos van a decir, nos van a indicar mucho lo que Warren Buffett estaba haciendo, y luego tenemos aquí un 58%, que también es, bueno, bastante grande, ¿de acuerdo? A la hora entonces de fijarnos dónde están coincidiendo estas posiciones, vemos que la primera que nos coincide aquí efectivamente va a ser Wells Fargo, vamos a poner esto así rojo. La segunda va a ser Apple, la tercera va a ser Barrick Gold, luego tenemos también a GM, y finalmente con estos 100% que tenemos efectivamente aquí tenemos JP Morgan, PNC, MTB y Pfizer, ¿ok? Ahora, ¿qué nos tenemos que fijar entonces? Estaba vendiendo un 58% de Wells Fargo, hasta, bueno, efectivamente quedarse sin nada, aparentemente ya no tenía nada. Además, que esto pertenece, como estamos viendo aquí, a finanzas, estaba vendiendo dentro del mismo sector MTB, PNC y JP Morgan, y efectivamente se estaba quedando con todas en cero. Aquí lo que nos está intentando decir, además de, se me estaba olvidando, USB, también Finance, un 2,7, efectivamente, bueno, no nos dice que cuánto estaba vendiendo, esto es un error. Aquí lo que nos está efectivamente diciendo es que Warren Buffett no creía en aquel momento, hace un par de semanas o hace un par de meses, que el sector de finanzas iba a tener un buen desempeño durante los próximos meses, porque quizás la economía se sobrecalentaría y todo se caería hacia abajo. Por otra parte, podemos pensar que esto ha sido un error, y de veras que yo considero que no ha sido muy acertado, como vamos a ver ahora. Podemos estar más o menos de acuerdo con los movimientos de Warren Buffett. Este también se equivoca muchas veces, y de manera personal no creo que haya estado muy acertado en vender estos sectores, porque estábamos viendo que hoy mismo Janet Yellen estaba diciendo que tendríamos que subir los tipos de interés para, digamos, evitar que la economía se sobrecalentase, y esto tan solo le va a beneficiar a los bancos. Entendemos quizás que sí, la historia con Wells Fargo es totalmente distinta. Warren Buffett y las aerolíneas y Wells Fargo no se llevan ya muy bien, tuvieron unas malas experiencias entre ellos, no las aerolíneas y Wells Fargo, pero sino Warren Buffett y Wells Fargo, Warren Buffett y las aerolíneas. Así que, bueno, este es un poco más entendible. El resto, la verdad es que ni lo acabo de entender, ni tampoco lo acabo de compartir, a no ser que él mismo esté pensando que vamos a sufrir otro gran crash, otra gran crisis financiera, lo cual lo veo bastante complicado. Sí podemos discutir que hay ciertos sectores del mercado, hay ciertas, digamos, burbujas que se pueden estar formando, pero esto está muy lejos, en mi opinión, de volverse a formar otro gran crash, otro, digamos, gran corrección financiera como la del 2008.
hecho, tenemos que darnos cuenta, y esto es muy importante, ¿de acuerdo?, a la hora de hablar de bancos, que durante el 2007-2008, quien tuvo la culpa de esa crisis no fue un virus que salió de cualquier parte, ni que se contagió, ni yare. Fueron los bancos. Efectivamente, si tenemos la culpa de algo, de una crisis mundial, lo vamos a pagar un poco caro, y así es como acababa pasando. Así que de manera personal, bueno, no creo que los bancos aquí esté muy acertado, aunque, como ya os decía al principio del vídeo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que, bueno, esperemos que Warren Buffett no nos dé una sorpresa, pero a lo mejor nos la da, sus motivos tendría. Luego vamos a continuar hacia abajo, vamos a borrar todo esto, si no, efectivamente no nos enteramos. Ya sabemos las compañías que tenemos que mirar. Vamos a mirar entonces ahora a Apple. Estaba vendiendo a Apple Information Technology, vendía un 6%, no es muy grande la posición que estaba vendiendo, pero sí que es cierto que su posición anteriormente era muy grande, un 47%, mamma mía. Ahora sí, el mismo Warren Buffett reconocía en su, no en su earnings call, sino en su reunión con analistas, con inversores, que aquí se estaba un poco equivocando y que Charlie Munger, su compañero y también inversor de Berkshire Hathaway, le estaba diciendo que no creía que fuese una buena decisión, pero al final Warren Buffett la tomó. Entonces estamos vendiendo Apple y de manera personal, haya crisis, haya crash, haya lo que haya, no creo que sea una buena idea vender Apple. Para mí Apple es sin duda una de las compañías que ahora mismo, junto con otras grandes Big Tech, es cuestión de buy and hold y si podemos, buy the dip. Efectivamente, cuando se corrige, como quizás se está corrigiendo hoy a un 4%, me parece una oportunidad tremendísima para hacer un poco de cachicachi para esta tremendísima compañía. La cantidad de downside, la cantidad de riesgo que corremos invirtiendo en Apple versus la cantidad de upside es totalmente mínima. Tenemos muchísimas más posibilidades de generar muchísimo más capital invirtiendo en Apple, aún con estas valuaciones que algunas personas pueden decir que está un poco sobrevalorada. No lo creo así. ¿Qué perder dinero, efectivamente, si nos centramos a largo plazo? A corto plazo puede absolutamente pasar de todo. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Tenemos ahora a Gold, ¿de acuerdo? No es Gold, es Barrick Gold, efectivamente Materials, efectivamente oro, que vendía el 100%. Y aquí pasaba algo muy interesante. Aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es que la Fed en el 23 de marzo actuó de una manera súper rápida. Decía que vamos a darlo todo para que la economía se reavive y reiniciar la economía, y cuando hablo de todo, digo todo, decía efectivamente Jay Powell. Aquí lo que pasó es que efectivamente encendía la impresora y empezaban a circular billetes por todas partes. Y aún todavía estamos viendo hoy que Joe Biden, no me salía el nombre, el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está queriendo y está proponiendo nuevas propuestas para poner más dinero en la economía. Esto hace que, al menos en un principio, en el 23 de marzo, el dólar cayese en picado, porque obviamente hay muchísima más oferta y la demanda quizás no es tan grande ni tan caliente como estaba hace un par de meses atrás. El problema entonces aquí es que sí, a corto plazo el oro se va a sobredisparar, se va a venir hacia arriba. Y como vamos a poder observar, vamos a ver que de manera muy clara, cuando teníamos este crash, el oro se sobredisparaba. Y efectivamente lo vamos a poner ahora mismo en pantalla. Aquí teníamos el crash, aquí se recuperaba y aquí empezábamos a ver efectivamente que los billetes iban a empezar a fluir. Entonces el oro decía, genial, porque si los billetes fluyen, aún con la economía cerrada, el dólar se viene hacia abajo y yo me vengo hacia arriba. Es un valor refugio. Aquí también podemos meter un poco las criptomonedas y no nos vamos a mencionar cómo podrían actuar de valor refugio, Bitcoin, etcétera, etcétera. Ahora, el problema para el oro, como estamos efectivamente viendo, y no sé por qué me salí efectivamente del gráfico, que una vez que reabra la economía y una vez que volvamos a tener actividad y una vez que volvamos a tener una economía fuerte y sólida como la que estamos teniendo, como la que estamos abriendo, no hace falta el refugio. Hay sitios mucho mejores donde poner nuestro dinero a trabajar y sacar grandes rentabilidades. Estamos hablando efectivamente, entre otras, entre muchísimas otras, todas estas reopening trades, que como sabéis en este canal siempre acabamos hablando de cuáles pueden ser las operaciones más interesantes ahora mismo con estas reopening trades. Dicho todo esto, creo que Warren Buffett realizó un movimiento tremendísimamente bueno a la hora de comprar Barrick Gold cuando lo compró y venderlo también cuando lo vendió.
Continuamos entonces con GM. Aquí no voy a estar tampoco nada de acuerdo, porque sí es una compañía muy cíclica, sí que sabemos que si tenemos una gran crisis no nos vamos a venir en ninguna parte. Y por otra parte, y creo que es quizás una de las razones más importantes por las cuales Warren Buffett la pudo llegar a vender, estaba pensando en que vamos a pasar un año 2021 muy complicado, y quizás el 2022, a la hora de producir vehículos, porque tenemos un shortage de chips tremendísimo. Y esto es algo que se empezaba ya a hablar el año pasado, pero no se le daba gran importancia hasta efectivamente este último trimestre, donde en los earnings directamente todas las compañías nos venían a decir: hey, tenemos problemas de chips, vamos a tener que cortar producciones. Ford se veía súper afectada, cortando más de un 50% en el segundo trimestre, más de un 10% en la segunda mitad del año, de toda la producción del año, aún casi sacando un bottom line, unos beneficios por acción de casi lo que estimaban los analistas que iba a generar durante todo el año, y sabemos que su acción se venía hacia abajo. El caso de GM probablemente vaya a suceder igual. Así que sí, aquí de veras que también creo que hizo una buena jugada, hizo un buen movimiento, pero nos estamos dando cuenta que, o al menos me estoy dando cuenta mientras estoy diciendo todo esto, que no está aquí el señor Warren Buffett, digamos, invirtiendo a largo plazo. Estos movimientos a mí me parecen un poco más cortoplacistas. También tenemos que entender que la cantidad de acciones que realmente tiene Warren Buffett no son 4, 5, 6 o 7, como acabamos diciendo, que de manera personal me gusta tener en los portfolios, sobre todo si son portfolios de crecimiento. Estamos hablando de un número muchísimo mayor de acciones, así que bueno, siempre va a tener que realizar algún tipo de otro movimiento para protegerse. También aquí otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que Warren Buffett es un inversor muy defensivo y que no tiene mucha exposición a tecnología, no le da por usarla. Bueno, vamos rápido, si no esto se nos hace eterno y no creo que lo querráis así. Teníamos también a una compañía de energía, teníamos que esta estaba vendiendo un 27%, y por otra parte, como vamos a ver, estaba comprando otra compañía de energía, pero mucho más sólida y segura. Estaba comprando Chevron, así que bueno, aquí entiendo que quiere hacer un pequeño trade, no pasa absolutamente nada. Finalmente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Pfizer, que decíamos es una compañía defensiva, está en el sector de healthcare, no lo entendemos, ¿qué pasa? Aunque haya crash, esta es una compañía buena. No, probablemente estaba vendiendo Pfizer cuando sacaba la solución de la situación, empezaba a soltar posiciones, de la misma manera que quizás Arbel Burla, el señor CEO de Pfizer, estaba haciendo, aunque porque estaba obligado a hacerlo. Bueno, no nos vamos a meter ahí, que me caliento demasiado. Y finalmente tenemos nuestras compañías de finance, que ya estábamos comentando, que él mismo podía llegar a creer que sí, esto era, digamos, el único motivo que me hace pensar que Warren Buffett puede decir: va a venir algo que no nos podemos imaginar o que nunca hayamos vivido. Y aquí hay algo de cierto en esto que también mencionaba en su reunión de inversores. Nunca antes habíamos estado en esta misma situación, donde se había imprimido tanto dinero, se habría realizado un esfuerzo tan conjunto en evitar que una economía colapsara, y ahora las consecuencias son totalmente desconocidas. Así que, basándonos en esto, entiendo que sí, que Warren Buffett quiere, digamos, protegerse de una u otra manera y, digamos, reducir sus posiciones más cíclicas, como pueden ser efectivamente consumidor cíclico, como GM, automóviles o incluso finanzas también, y, digamos, incrementar las posiciones más defensivas. Las defensivas, como ya conocemos, son de consumidor defensivo: jabón, sal, agua, azúcar, etcétera, etcétera. Tenemos también healthcare, es defensivo, haya crisis o no haya crisis, vamos a querer salud, vamos a querer nuestras pastillas para el dolor de cabeza o lo que sea. Y finalmente van a ser utilities, haya crisis o no haya crisis, vamos a utilizar internet y vamos a utilizar agua, al menos, y electricidad, al menos eso creemos. Visto esto, vamos entonces ahora rápidamente a echar un vistazo a qué estaba comprando para ver si le encontramos algún tipo de sentido o no. Como estamos viendo efectivamente en pantalla, de nuevo esto es el mismo documento, el 13F, pero simplemente ordenado por acciones que estaba comprando, y estaba metiéndose directamente un 3,19, un 1,52, un 1% y bueno, y un 0,77 también, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a hablar de todas un poco. Tenemos entonces la más grande, Verizon Communication, Verizon Utilities and Communication, compañía defensiva. Tenemos Chevron Energy, esto ya no es una compañía defensiva, esto es una compañía cíclica, y aquí creo que está súper acertado, porque Chevron es una de las compañías que más se va a beneficiar de todo este reopening, porque esto no deja de ser de un trade de reopening. Cuanto más abra el mundo después de toda esta situación, cuanto más se recupere la economía, sí, Chevron se va a beneficiar. Si realmente tenemos un crash tremendísimo en bolsa y todo se hunde, Chevron se va
no, nadie coge un avión, nadie va a ninguna parte. Obviamente comprar Chevron aquí no es como comprar una aerolínea o venderla, en el caso de Warren Buffett, pero es bastante parecido, es súper cíclica y depende tremendísimamente de la economía. Así que no, yo aquí ya voy a decir que Warren Buffett no estaba pensando en que íbamos a tener un crash. Warren Buffett estaba yendo todavía un paso más adelante de esto. Warren Buffett ya vio el crash en el 23 de marzo del año pasado. Cuando compraba Barrick Gold, ya vio lo que la Fed estaba haciendo, ya se protegió de esa manera. Ahora que está viendo que la economía estadounidense está reabriendo, efectivamente está tomando el siguiente paso, que no es otro que reopening. Me confunden mucho los movimientos que realiza, sin embargo, como estamos viendo, Healthcare, aquí tiene Finance, pero es una posición muy pequeña, 0,19%, Healthcare, Utilities and Communications, y bueno, tenemos un Consumer Discretionary y tenemos más Communication aquí, y Consumer Staples. Estamos viendo lo que es en general unas posiciones muy defensivas, y lo que no me convenció nada y lo que todavía tengo una pregunta encima de la cabecilla es ¿por qué estaba vendiendo estas posiciones de finanzas? Si nos damos cuenta, realmente estas posiciones de finanzas, estos bancos, se están viendo beneficiados y se van a ver todavía más beneficiados cuando la Fed suba los tipos de interés y cuando la Fed realmente le dé luz verde para volver a pagar dividendos y a recomprar acciones, que va a pasar efectivamente en este mes de junio y julio. Así que sí, entendemos que por una parte Warren Buffett parece que se estaba queriendo eliminar este riesgo cíclico, pero tan solo en el sector de finanzas, mientras que estaba incrementando de manera muy importante en el sector de energía, aquí lo vemos con Chevron, y también sí se estaba protegiendo de sobremanera con Verizon, con Consumer Defensive, no lo tenemos aquí, de acuerdo, Consumer Staples, Kroger, Healthcare, bueno, esto es Finance, disculpad, Healthcare y Consumer Discretionary, más nada, Utilities and Communications, más Communication, efectivamente. Conclusión. ¿Qué creemos entonces que Warren Buffett estaba haciendo? ¿Estaba pensando que íbamos a tener un crash? ¿Estaba pensando que podríamos tener un crash, pero a lo mejor no, entonces voy a hacer algo mixto? ¿O estaba pensando que vamos a tener un reopening? Yo casi me voy a inclinar porque creo que estaba pensando que vamos a tener algo mixto. Por una parte sí se deshacía de los bancos, que no tiene mucho sentido en mi opinión, pero podemos pensar que vamos a tener otra gran crisis, pero que los bancos no tuvieran culpa de esta crisis como la última crisis. Pero bueno, no soy ni viejo ni diablo, o al menos no tan viejo ni tan diablo como Warren Buffett. Pero por otra parte también, y es algo que entiendo que sí está aquí quizás diciéndonos que vamos a ver una pequeña corrección, un gran crash, estaba comprando todas estas compañías defensivas. Por otra parte, estaba comprando también Chevron. Y Chevron, una compañía de energía, y con la posición que estaba entrando, es sin duda una grandísima apuesta por un reopening. Así que sí, efectivamente creo que se está protegiendo o está protegiendo el capital de todos sus inversores, súper importante, obviamente. Está siendo un inversor defensivo. Warren Buffett, 90 años, no le vas a pedir que efectivamente te vaya a comprar Quantum Escape, y a la vez también está teniendo cierta exposición a este reopening porque ve ciertas posibilidades de que efectivamente acabe sucediendo. Y de veras que yo es un poco donde más me voy a situar, que creo que este reopening va a continuar y todas estas fluctuaciones que estamos viendo, como este pequeño crash que estamos sufriendo hoy, estas correcciones, estos miedos de Janet Yellen que tenemos que subir los tipos de interés, que toda la ciclicidad se viene abajo, que las rentabilidades de los bonos de 10 años se disparan, etcétera, etcétera. Esto tan solo son un lapso muy corto de tiempo. Lo que es el rally en general del mercado, yo creo que está absolutamente intacto y vamos a seguir viéndolo al menos hasta quizás contra finales del tercer trimestre, principios del cuarto trimestre, donde quizás sí veamos una corrección un tanto importante como puede ser efectivamente esta, o bueno, sí, más o menos un 5, un 10%. Sin embargo, no creo que acabe ahí el rally. Creo que la economía estadounidense está muy fuerte, está renaciendo de sus cenizas, literalmente, y esto nos va a dar una tremendísima oportunidad para, si estamos invertidos, si estamos dentro del mercado, de aquí a un año nos vamos a alegrar porque vamos a tener, efectivamente, muchos cachins. Dicho todo esto, señores y señores, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado, os haya interesado el vídeo. Dejadme saber aquí abajo en los comentarios qué opináis de si Warren Buffett estaba comprando y vendiendo porque venía una crisis, o si quizás también pensáis como yo que lo estaba haciendo porque creía que, bueno, no sé si viene una crisis o no, pero me quiero proteger porque no sé dónde estamos, aquí nunca estuvimos, pero también estoy viendo que vamos a tener un reopening muy claro, así que también voy a adquirir una compañía muy cíclica como es de energía, como es efectivamente Chevron.
Como siempre, señores y señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que le hayáis dado a ese botón de suscribirte, a la campanita y ese botón de me gusta. En serio, ayuda mogollón, se lo agradezco de todo corazón. Y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, hasta el próximo vídeo.